Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy tenemos con nosotros a Teresa Pérez Cruz, abogada especializada en Derecho Mercantil Internacional, que de forma pro bono ayuda a mujeres afganas a huir del régimen de Talibán. Así que vamos a empezar. Ya son casi 4 años desde que el Talibán se tomó Afganistán. En agosto del 2021, las tropas norteamericanas completaron su retirada del país luego de 20 años de su presencia allí. Inmediatamente después, el grupo talibán avanzó y conquistó las zonas de las que ya las tropas norteamericanas se habían retirado, hasta que el 15 de agosto del 2021, la capital, Kabul, cayó en manos de este grupo. Y así, el Talibán estableció su nuevo gobierno en Afganistán, gobierno que está en pie hasta hoy. Incrementalmente, el Talibán impuso prohibiciones a las mujeres afganas, prohibiciones que hoy han llegado a un extremo. Es por eso que quiero enfocarme en ellas esta semana, en la cual conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Teresa, cuéntanos un poco sobre tu labor con las mujeres afganas. Hola Debbie, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu podcast, que es muy interesante y muy didáctico. Yo, como habíamos hablado con anterioridad, yo tengo un despacho de abogados que está especializado en derecho mercantil, pero llevamos algunos proyectos pro bono y uno de ellos ha sido tramitar asilos para mujeres afganas cuyas vidas corrían peligro tras el nuevo ascenso de Talibán al poder. Nuestra misión básicamente consistía pues, en ponernos en contacto con estas mujeres, preparar sus expedientes, un poco darles seguimiento, porque ya sabes que desde la salida de los talibanes casi todas las embajadas occidentales en Kabul se fueron, con lo cual esas mujeres se veían forzadas a escapar de sus países y desde países colindantes se les tramitaban los asilos, España en este caso. ¿Qué te hizo interesarte por ayudar a las mujeres afganas? Pues mira, en realidad cuando tuvo lugar el ascenso talibán leí un artículo de una periodista, de Ángeles Espinosa, que era la antigua corresponsal del país en Oriente Medio y que fue muy interesante. Hablaba justamente del caso de una mujer afgana que había sido fiscal en Afganistán y que estaba siendo perseguida, y la verdad que ese artículo me llegó profundamente al corazón, me generó mucha frustración, mucha impotencia, una sensación muy grande de justicia. Y en ese momento alguien me dijo que a veces, que por qué no canalizaba esa frustración y la convertía en algo tangible. Y yo creo que eso es algo que está un poco al alcance de todos, pero tenemos que, porque todos podemos aportar nuestro granito de arena de una forma o de otra, pero estamos, la verdad que lamentablemente acostumbrados a indignarnos con una noticia 5 minutos y pasar a la siguiente, ¿no? Y un poco pues vino de ahí gracias a ese artículo, la verdad. ¿Cómo llegaste a ponerte en contacto con la primera mujer afgana que ayudaste? ¿Puedes contarnos un poco de esa historia? Fue justamente a través de esta periodista y después a partir de ahí pues fueron contactando otras directamente. ¿Y cuál era la reacción de estas mujeres cuando otra mujer de Occidente decidía ayudarlas y ofrecerles un asilo en España? Claro, para ellas eso era un bote salvavidas. También es verdad que con el primer expediente que tramitamos, pues no sabíamos si íbamos a tener éxito, ¿no? Entonces, pues con mucha responsabilidad, la verdad, también por nuestra parte, porque cuando alguien pone su vida en tus manos y no sabes realmente hasta qué punto puedes llegar a ayudarla, pues sí, con mucha responsabilidad. Bueno, y antes de seguir con tu historia, quiero que hablemos un poco del contexto que llevó a la necesidad de estas mujeres de tener que huir del régimen de Talibán. Luego de que el ataque terrorista del grupo Al-Qaeda en las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre tomó lugar, el ejército estadounidense invade Afganistán. Esto sucede porque el grupo talibán gobernaba el país en ese entonces y le dio asilo a la cabeza del grupo, el grupo Al-Qaeda, Osama Bin Laden, mientras planeaba y ejecutaba este terrible ataque terrorista en suelo norteamericano. Las tropas estadounidenses expulsan al gobierno de Talibán y Washington promete ayudar a reconstruir el país, y así se constituye el gobierno de Afganistán, apoyado por Estados Unidos y por los países de la OTAN. La lucha contra el Talibán nunca cesó, pero este gobierno, apoyado por Estados Unidos y la OTAN, se mantuvo en pie durante los 20 años de presencia de ellos en el país. Teresa, las mujeres que ayudaste a migrar a España son principalmente mujeres de profesión, doctoras, abogadas, periodistas.
Cuéntanos un poco sobre las oportunidades que tenían estas mujeres en Afganistán durante los 20 años de presencia norteamericana. Pues bueno, la verdad es que durante esos 20 años de presencia norteamericana, las mujeres afganas, sobre todo en las grandes ciudades, experimentaron un avance significativo en sus derechos y libertades. No significa que durante esos 20 años los talibanes hayan desaparecido, los talibanes seguían existiendo. En las zonas rurales es muy difícil cambiar la mentalidad, bueno, y en cualquier sitio, pero la mentalidad de un país no se cambia de un día para otro, y es cierto que las zonas rurales seguían siendo bastante más conservadoras, las mujeres estaban un poco más a disposición de la voluntad de cada familia, de lo que quería hacer cada familia con ellas, pero en ciudades como Kabul sí que empezaron a tener acceso a la educación, tenían una participación activa en la vida pública, tenían empleos, no tenían una vida a lo mejor totalmente occidentalizada como la podemos conocer nosotras, pero en el sentido de una igualdad absoluta, pero sí en comparación con la represión talibán de los años 90. 20 años es una generación completa. ¿Qué tan importante llegó a ser la presencia de mujeres en el campo laboral en Afganistán durante el tiempo que tuvieron libertad? Pues mira, justamente apunté unos datos muy interesantes, y es que en 2021, justo antes del nuevo ascenso del régimen talibán, el 27% de los funcionarios públicos eran mujeres en Afganistán, 3,5 millones de niñas estaban escolarizadas y el 28% de los escaños en el Parlamento afgano lo ocupaban mujeres. Con lo cual significa que había una progresión, es decir, no había una igualdad total, pero había habido una progresión muy importante en derechos y libertades, y sobre todo en visibilización de las mujeres. Esos son números muy importantes y bueno, luego de la retirada norteamericana y la conquista del país a manos de Talibán, este grupo fue imponiendo otra vez prohibiciones contra las mujeres afganas. ¿Nos puedes contar un poco sobre la progresión de estas prohibiciones? Bueno, digamos que las prohibiciones han sido progresivas, ¿vale? Durante los últimos años ha habido una serie de edictos, entre 50 y 60 edictos, que han ido restringiendo las libertades de las mujeres afganas. Y el otro día leí una entrevista a una chica afgana que decía justamente que empezaron prohibiéndole la ropa de colores, ¿vale? Y después obligándolas a llevar un pañuelo. A continuación ese pañuelo no podía tener colores tampoco. Después tenían que vestir de negro y hasta llegar al punto de tener que ponerse un burka, ¿no? Entonces es bastante representativo de cómo ha sido la progresión de sus derechos en general. ¿Y dónde estamos hoy? Nos hablaste de la progresión en la ropa, que sí es muy representativo y es muy fácil de verlo, pero las prohibiciones también tenían que ver con temas de trabajo, de estudio. Yo recuerdo entrevistar a una niña afgana de 14 años que iba a ir al colegio en el verano del 2022 y en el momento que iba a entrar al colegio se encontró miembros de Talibán en la puerta y no dejaron entrar a las niñas, a las mujeres. Y desde ese entonces las mujeres no pueden tampoco estudiar en Afganistán. Entonces, cuéntanos dónde estamos hoy, qué pueden y qué no pueden hacer las mujeres en Afganistán ya casi 4 años después del ascenso de Talibán. Las mujeres afganas son presas en sus propios domicilios. No tienen acceso a la educación secundaria ni a la educación universitaria, ni en línea, o sea, ni educación online ni en centros privados. No pueden trabajar en la mayoría de los sectores, salvo algunos campos en sanidad y en educación primaria. El resto de las profesiones las tienen totalmente prohibidas. No pueden colaborar con ONGs ni trabajar en nada que sea relacionado con el activismo. De hecho, algunas de las chicas que les tramitamos sus asilos eran activistas. No pueden viajar solas sin la presencia de un tutor masculino. Esto no solo ocurre en Afganistán, ocurre también en otros países de Oriente Medio. Existe segregación en el transporte. No pueden viajar en los mismos autobuses que viajan hombres. No sé si esto nos suena de algo con los apartheid, pero es exactamente lo mismo, solo que por razones de género. No pueden participar en vida pública, ni en protestas, ni en manifestaciones. Tienen prohibido el acceso a los parques, a los gimnasios, a los centros de belleza. No hay salones de belleza. No pueden ir a baños públicos que son tan típicos del mundo árabe. No pueden ir a cafeterías ni restaurantes. No pueden usar zapatos de tacón porque no pueden hacer ruido al caminar. Y tienen prohibido ser vistas. No se pueden asomar a la ventana o al balcón de su casa. Cualquier cosa que sea mostrarse lo tienen terminantemente prohibido. Entre otras, esto es una lista que he querido enumerar, pero es una serie de atrocidades. Entonces las mujeres afganas hoy en día, como dijiste, están presas en su casa después de haber estado 20 años viviendo en libertad relativa, pero libertad.
¿A Talibán no le afecta económicamente para el funcionamiento del país encerrar a la mitad de su población? Pues mira, Debbie, tengo un dilema muy grande con esto. Yo no entiendo cómo es posible que la mitad de un país, es decir, si el 50% aproximadamente son mujeres y la otra mitad son hombres, no generen ningún tipo de empatía ya no con otros seres humanos, sino con sus propias madres, con sus hermanas, con sus hijas. Yo no sé si es lo que Hannah Arendt llamaba que al final el individuo se conforma a una serie de normas preestablecidas y se olvida de los valores más básicos. Evidentemente tiene que tener un impacto económico que no trabaje el 50% de la población, pero parece que es más importante que, que haya digamos, una sharia, una mentalidad conservadora en la que consideran que las mujeres, pues por razón de haber nacido con un sexo determinado, no puedan tener ningún tipo de participación en la vida. Hay animales que viven con más libertad que las mujeres afganas a día de hoy. Y si hablamos de la otra mitad de la población, de los hombres afganos, ¿tú crees que la mayoría está a favor de estas normas, en contra de estas normas? Y si se pronuncian, si alguien se pronuncia en contra de esto Es allá. justamente lo que te decía, yo no veo que se pronuncien especialmente. Sí he recibido, a lo mejor en algún momento nos han contactado algún hombre para que tramitásemos algún expediente para una hija o para alguna mujer de su entorno, pero no, en cierta medida son cómplices o por acción o por omisión. No sé cómo explicarlo. Hay un número muy elevado de hombres que toleran esta situación porque si no, no sería sostenible. Y ahora tú me dijiste que algunas de las mujeres que tú ayudaste a llegar a España eran activistas. ¿Eso significa que sí hubo algún tipo de reacción por el lado de las mujeres? ¿Me puedes contar un poco sobre esto? Sí, claro, había algunas mujeres que, por ejemplo, trabajaban como activistas o trabajaban para organizaciones internacionales, para ONG, antes del ascenso talibán. Esas mujeres sistemáticamente fueron perseguidas. Sé que hay movimientos dentro de ellas, son mujeres súper valientes. Yo no sé si te acuerdas, en agosto del año pasado hicieron viral algunos vídeos por redes sociales cantando, porque una de las últimas medidas de lo más absurdo que había era prohibir que se escucharan las voces de las mujeres en público. Tienen prohibido cantar, ya no fuera dentro de casa. Entonces empezaron a grabar vídeos de ellas cantando, algunas con burka, otras a cara descubierta. Esos son súper heroínas, pero es que no se les puede exigir ese nivel de heroicidad cuando está en riesgo su vida. Creo que nos corresponde un poco a nosotros, a los que estamos en una posición cómoda, pues levantar la voz por ellas. Tú justamente trajiste a estas mujeres a España porque corrían peligro de vida. ¿Nos puedes contar algunas de sus historias, obviamente anónimo, por qué corrían peligro de vida estas mujeres? Pues mira, se daba mucho el caso, pues por ejemplo, hubo un par de fiscales que en su trabajo como funcionarias públicas habían metido en la cárcel a talibanes. Entonces, cuando ascienden otra vez al poder, son las primeras perseguidas precisamente por ser fiscales y ya encima son mujeres. Entonces, estas mujeres vivían escondidas en la clandestinidad total, recibían amenazas de muerte constantemente, no sufrieron agresiones, tenían que cambiar de domicilio cada cierto tiempo para que no las encontraran. Y llegar a España para ellas también me daba cuenta que era muy traumático, porque aún, no sé cómo explicarlo, aún viniendo probablemente de un entorno de lo más abierto que podía haber en Kabul en ese momento, pues muchas se encontraban con que no podían, no las dejaban irse o no se querían ir, ya no sé hasta qué punto es una cosa o la otra, pues, sin sus maridos. Cuando llegaban aquí estaban completamente en shock, en estado de shock. Es que para alguien que lleva, digamos, secuestrado, porque es que están secuestradas, sin poder salir, sin poder nada, llegar de repente a una sociedad donde las mujeres vamos vestidas como nos da la gana, decimos lo que nos da la gana. Claro, eso te genera un shock que a nivel psicológico es muy difícil de sobrellevar. ¿Y estas mujeres ejercen hoy en España? Es muy difícil. Son profesiones, para empezar, hay un periodo de aclimatación, son profesiones pues que un fiscal en Afganistán, ¿cómo va a poder ejercer aquí? Tienes que aprender un idioma, un sistema nuevo. Sé de algunas que pues que están ya más integradas, que han encontrado empleo, pero no me consta que ninguna tenga el mismo empleo que tenía cuando trabajaba, cuando vivía en Afganistán, antes de los... Claro. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se mantienen si no pueden ejercer sus profesiones? Hombre, con ayudas estatales.
en programas de refugiados. ¿Crees que estas mujeres que ayudaste a emigrar volverían a Afganistán en caso de que caiga el gobierno de Talibán? Es una pregunta muy personal que creo que habría que hacerles a cada una de ellas y yo no creo que vuelvan, están muy traumatizadas, no creo que sea posible, pero bueno, no lo descarto. Son personas que tienen un gran amor por su país, en cualquier caso, que están muy orgullosas de su cultura, de sus tradiciones. No digo que no, pero no sé si serían capaces de volver a un sitio que para ellas supone una pesadilla. ¿Estas mujeres dejaron familias atrás? Y si dejaron estas familias atrás, ¿no corren peligro también por estar relacionados a ellas? Es que eso pasaba en muchos casos. O sea, se podía tramitar los visados o los asilos, perdón, para las mujeres y para las personas dependientes. Pues si tenían hijos, para sus hijos o personas mayores a cargo también. ¿Qué pasa? Que tramitarlos, por ejemplo, para sus maridos o para sus hermanos no era posible. Entonces, el hecho de que ellas se vinieran dejaba también en indefensión a la familia que quedaba allí y para ellas también suponía un dilema moral. Pues yo me voy y dejo atrás pues a mi marido, dejo atrás a mis hermanos, dejo atrás a un montón de personas que pueden verse, con los que se pueden cobrar lo que no pudieron hacer con ellas. Entonces es una situación que es muy compleja. ¿Crees que Occidente o hasta los grupos feministas de Occidente hoy en día hacen lo suficiente para ayudar a estas mujeres que probablemente son las que menos derechos tienen en el mundo hoy en día? A mí me parece que la comunidad internacional tiene un silencio que paradójicamente es ensordecedor. No se está haciendo prácticamente nada para salvar a unas mujeres que a unas pocas horas de avión de aquí están sufriendo un apartheid de género. Es que es algo que no creo que no somos conscientes de la situación en la que se encuentran. Y precisamente, y ahora que se acerca el Día de la Mujer, creo que sería conveniente recordar que el movimiento feminista es un movimiento global que no hace distinción entre mujeres en función de su nacionalidad, de su género o del lugar donde han tenido la mala suerte de haber nacido. O sea, eso no quiere decir que en Occidente no tengamos un largo camino como feministas que recorrer. Hay una violencia hacia las mujeres que está completamente sistematizada en todas las partes del mundo. Pero si hay que darle prioridad a una reivindicación, creo que la primera es la de estas mujeres. Tú me dijiste que tuviste que frenar este proyecto. ¿Nos puedes contar por qué? Pues mira, el proyecto se frenó, antes se me olvidó comentarlo, este proyecto lo llevamos con Women's dentro de un proyecto de un marco de Women's Dreams con Álvaro Cuadrado y lo tuvimos que frenar precisamente porque comenzó la guerra de Ucrania. Y con la guerra de Ucrania, digamos que la concesión de asilo pues se redujo muchísimo en Europa. Digamos que la prioridad se dio a los ucranianos y todo lo que eran asilo fuera de Ucrania quedaron paralizados, con lo cual un poco ahí nuestro proyecto quedó en stand-by. ¿A cuántas mujeres en total lograste traer a España? Pues 11 y sus familias. No es un número muy elevado, pero bueno, creo que todos podríamos aportar un granito de arena en ese sentido. Claro que sí, son 11 vidas. Mejor que ninguna. Sí. Y para el Día Internacional de las Mujeres, ¿te gustaría mandarle un mensaje a todos los que nos escuchan? Pues yo creo que solo pido que nos mojemos más, que reivindiquemos más por las personas que no pueden hacerlo, ¿vale? Porque estamos muy acomodados en esta sociedad y hay personas que no se pueden permitir el lujo de expresarse, de quejarse y que viven en condiciones que no nos podemos imaginar y que podríamos ser nosotros perfectamente. Muchísimas gracias, Teresa. Ha sido un placer hablar contigo hoy. Gracias a ti, Debbie. Igualmente. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora tengan una imagen más completa y clara sobre la situación de las mujeres en Afganistán bajo el régimen de Talibán. Les cuento también que abajo van a encontrar el link para artículos si quieren profundizar sobre la actualidad en Medio Oriente. También, si les gusta este podcast, vayan y denle 5 estrellas. Que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.